Bueno, buenas tardes, yo soy Francisco Pérez Arce y me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Zócalo, que ya se está convirtiendo en una muy buena tradición, que el Zócalo se convierta en esta fiesta de los libros. Por eso me da mucho gusto estar aquí, pero también me da mucho gusto estar aquí por el motivo de esta presentación, que es el libro de Luis Hernández, un libro que viene muy oportunamente hablando de temas que tienen que ver no solamente con las últimas décadas de la historia de nuestro país, sino con lo que está pasando en estos días. Es importantísimo por eso el contenido del libro, que además está escrito con gran calidad. Entonces vamos a comentar ese libro. Y en primer lugar le voy a dar la palabra aquí a Arturo, que va a hacer un primer comentario, y después haremos una serie de intervenciones, incluso con la participación de ustedes, para hablar del tema del libro mismo y de sus consecuencias en el momento actual de nuestro país. Entonces, le paso el micrófono a Arturo. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en este foro para leer Libertad, Cruzar y Calzantes, promotores de la lectura. Y bueno, ya nos han regalado varios, tres libros, o 4 libros de ilustraciones editados por Valeria Libertad C. Yo no quisiera comenzar sin traer a cuentos que aparentemente no tengan un tema, cosas que tienen sus implicaciones, con un recordatorio de la barbarie sin fin que estamos viviendo con el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y los muchachos asesinados. Entre las muchas cosas que se pueden decir de Ayotzinapa es que de ahí fue egresado Rodolfo Salazar, dirigente del movimiento revolucionario del magisterio, una figura de la izquierda mexicana sin duda, cuya reciente muerte nos recuerda lo que es el normalismo, eso que ahora en muchos portales y periódicos está planteando, publicando pequeñas fichas donde intentan explicar qué es el normalismo, con qué se come eso, qué se trata las cosas de Ayotzinapa. Cuando murió Rodolfo Salazar, yo entrevisté a varios participantes del movimiento oportunista, entre ellos al profesor Guillermo Ramírez, quien para hacer un perfil de autor, Guillermo Ramírez fue uno de los cesados por ese movimiento en los años 60, nunca más volvió a ser contratado por la Secretaría de Educación Pública o recontratado como maestro, aunque hizo una larga y brillante carrera académica en la Universidad Nacional, donde ahora es profesor emérito en la Facultad de Economía. Pero entonces decía don Guillermo, en ocasión de la muerte de don Salazar, puede preguntar a todo el mundo, yo le digo que soy normalista de 3 años, porque es el título que más me enorgullece. Y luego al hablar de Otón, decía, algunos dirán que fue comunista, otros que líder gremial, y sí, no se le puede regatear su rival gremio sindical, pero tampoco hay que hacer que pague los pecados del Partido Comunista del Magisterio. Él, Otón, por la congruencia de su vida, se fue aparte. Otón era, antes que nada, normalista, un heredero de los maestros que, desobejados por los cristeros, seguían resistiendo, trabajando y sacrificándose como los que menos tienen. Ahora se ignora, recordada entonces en ocasión de la muerte de don Salazar, ahora se ignora qué es el normalismo, y el profesor Ramírez lo definía así: es el deseo de un individuo de transmitir conocimiento sin preguntarse cuánto va a ganar. Yo creo que eso define de manera muy resumida el normalismo y
y el afán de los Ochantla de Ochinapa y de todas las demás rurales del país que hoy han sido víctimas de esta barbarie del Estado de Guerrero, que siguen luchando por la aparición de sus compañeros y por que se haga justicia en este caso, una demanda de los que yo desde este foro me quiero sumar. Con este libro, Hermanos en Armas, Luis Hernández da las raíces de las autodefensas, de lo que hemos conocido como autodefensas desde el año pasado, pero particularmente este año, como el caso de Michoacán. Nos dice Luis que desde muchas décadas atrás los hombres del campo en casi todo el país se armaron en diferentes momentos para enfrentar el aguijeato, pero también para resistir las agresiones de las guardias blancas de ganaderos y pistoleros al servicio de caciques y hacendados. La misma guerrilla de Lucio Cabañas, otro normalista de Lucinano, tuvo en sus inicios un fuerte componente de la resistencia. Aquí hago un breve salto que no está en el libro de Luis, digo un enorme salto que no está en el libro de Luis, porque él va recomponiendo la historia de las autodefensas y sus orígenes desde el estado de Guerrero de los años 70 y desde las experiencias incluso anteriores, pero hay un salto histórico que ocurre en 1944, naturalmente por los lanzamientos zapatista, y Luis en el libro, en la entrevista, nos recuerda que en ese TNM, como lo dijo su comandante Marcos en una de las primeras entrevistas por el diario La Jornada, nació como un grupo de autodefensa, como una fuerza que los indígenas hicieron suya para ejecutar a las guardias blancas de los finqueros que les quitaban la tierra y la maltrataban. Por la reforma del 17 constitucional que canceló toda posibilidad de cambio de tierra, se precipitó la creación de esa autodefensa en un ejército. El libro de Luis no se refiere solamente a las autodefensas, por supuesto, sino examina también el caso distinto que tiene algunas convergencias que ya veremos adelante con las policías comunitarias, en el caso de Guerrero, quizás es el más emblemático, y Luis en el libro lo analiza a profundidad con las herramientas del periodista que es desde hace muchos años, pero también con las herramientas del compromiso del dirigente político y del analista que es todavía desde más años atrás. Un analista de la realidad nacional, yo diría que pertenece a la estirpe de Carlos Monsiváis, soportaba amigos que soportaban esos argumentos de los que estamos aquí, solamente para dar una ventana a cierto mundo, a cierto universo. Digamos, si le interesaba el movimiento magisterial, buscaba rodearse, estar cerca de personas que le informaban de manera directa sobre lo que ocurría en el movimiento magisterial del campesino, del barrio popular, o de los movimientos feministas, o de los jóvenes, o las nuevas tribus urbanas. Entonces, Luis, a la manera de Monsiváis, es un analista que no extrae sus conclusiones, aunque también lo hace solo de la lectura de periódicos, revistas o de textos académicos, sino es alguien que cuenta con las herramientas que dan el contacto directo con la realidad, con los actores de los movimientos, ya sea del movimiento magisterial, que tiene muchos textos, o del movimiento campesino e indígena, que también ha sido de las vertientes de ese interés. Para volver al libro, Luis retoma el impulso que dio el zapatismo a un nuevo ciclo de luchas indígenas, primero que ver el surgimiento de las luchas comunitarias en el estado de Guerrero, y con el manifiesto de Ustula, Michoacán, que se llamó en 2009, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena, está directamente hermanado al movimiento zapatista. En su libro Luis retoma algunos
párrafos de un texto que yo escribí hace muchos años, porque me tocó, tuve la fortuna de asistir a los primeros pasitos de lo que luego conoceríamos como la policía comunitaria del estado de Guerrero. Escribí una crónica que se tituló La Mano Blanca, que por ahí Luis retoma, que hace referencia a la realidad en la que surgen estos grupos de policías comunitarias en la montaña y en la costa guerrerense, que es incluso anterior al surgimiento, más bien a la consolidación y dominio de lo que ahora ya es parte de nuestro lenguaje común, de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Una visita que yo hice al estado de Guerrero, debe haber sido por el año 95. Tuve la oportunidad de subir a la montaña alta y que me contaron la historia de cómo estaban hartos los campesinos, los comuneros, de la actuación de los guerreros, de los caciques, cómo de pronto surgió un grupo que se hizo llamar La Mano Blanca y que de modo selectivo comenzó a matar a los pistoleros de los caciques. Ese grupo del que nadie sabía que tenía su pequeño interior y grupo integrado se conoció como La Mano Blanca y fue, digamos, de alguna forma el preámbulo para la existencia de lo que serían las policías comunitarias, pero también de lo que serían las autodefensas, como las hemos conocido en Michoacán. Y en el caso de Michoacán, como Luis lo dice bien, es distinto. Lo que se da en Michoacán es una confluencia de intereses de grandes agricultores, de ricos de los pueblos, con la sociedad que está harta de los abusos del crimen organizado, quizá también de los intereses de cárteles rivales de los caballeros templarios y con una muy segura participación de esferas del gobierno que encuentran en la colaboración de la población o de ciertos sectores de la población una manera o una vía distinta para combatir el crimen. Después ocurrirán muchas otras historias que hemos vivido este año, como las alertas del Departamento de Estado, el viraje en la estrategia del gobierno federal que había dejado podrirse el tema de Michoacán durante todo 2013 y que en 2014, solo después de los regaños de los niños, entra con una estrategia que lo policía comunitario se parece mucho a la de Felipe Calderón, es decir, despliegue amplísimo de efectivos militares, de policías en todo el estado de Michoacán, acompañado esta vez muy a la manera del Departamento del nombramiento de un comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, la voz popular en Michoacán y en todo el país conoce como el Rey Castillo. Y entonces tenemos una pinza, porque por un lado está la presencia muy vasta de la policía comunitaria que ya ha vivido en Michoacán con Calderón, y por otro lado un jefe político que pasa por encima de todas las instituciones michoacanas y que se hace cargo de los hechos en la práctica del gobierno del Estado, incluso nombrando a buena parte del gabinete estatal, colocando a los delegados federales, teniendo amenazados a los alcaldes, a los diputados, a toda la clase política y a todos los sectores productivos del Estado de Michoacán. El libro de Luis, por la urgencia de que esa guerra se detiene naturalmente, o tiene que hacer un corte y no atiende o no debe por qué tener los últimos sucesos de lo que ha ido ocurriendo en Michoacán, que además va para largo el tema de Michoacán. El comisionado Castillo ha logrado cumplir parcialmente el principal cometido para que lo enviaron a Michoacán, que no fue llevar más injusticia de michoacanos, sino desarticular a las autodefensas que se podían jugar. Eso lo logró vía la amenaza, la tentación y ya cada vez tenemos el encarcelamiento
que la población michoacana se levantara en armas en contra del crimen, en contra del gobierno, sigue presente en la realidad michoacana. Yo que me tengo contacto con mucha gente del Estado, que he estado en Michoacán, que he estado yendo muchas veces en el Estado de ahí, puedo decirles que hay un gran descontento en todas las comunidades que dieron origen a las autodefensas o donde estuvieron las autodefensas. Por un lado, porque sus demandas de seguridad y justicia siguen sin ser atendidas por el gobierno, y por otro, porque una parte de la fuerza rural con la que el gobierno quiso sustituir a las corruptas policías municipales está, como lo denunciaron las autodefensas desde un principio, está penetrada totalmente por lo que llaman los arrepentidos, es decir, extemporarios que se metieron a la nueva ola para no ser arrasados por este alzamiento popular, y eso ha dado como resultado que Michoacán sea actualmente pues, una bomba de tiempo, un lugar donde en cualquier momento pueden estallar hechos de violencia muy graves. El día de hoy se cumple el plazo que le pusieron la semana pasada al comisionado Castillo, las exautodefensas de toda la tierra caliente, para que saque de la Partsingal, a su principal aliado, o su principal brazo armado civil, que es un grupo conocido como los Diagas, y que según habitantes de Apatzingán son autores de secuestros, de levantones. Es decir, cuando el 10 de mayo Alfredo Castillo va a Tepalcatepec, y ya entonces presumía como el municipio más seguro de Michoacán, gracias a la autodefensa que ese día justamente se presentó por primera vez uniformada. Alfredo Castillo fue rodeado de ese general de guardias soldados y policías federales, pero además muy cerca del templete donde él habló fue colocada una especie de carril. Y los fotógrafos que son los que saben de esas cosas dicen que es una cabina blindada para que en caso de que se haga una balacera luego los guardaespaldas del funcionario importante pues van y lo meten en esa cabina, porque ahí aunque le echen granadazos y balas de cualquier calibre no le va a pasar, no le va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, a pesar de que era el principio más seguro de Michoacán, pues Alfredo Castillo solamente iba con ese tipo de artefactos de protección agraria. Quiso hacer el comisionado Castillo en un discurso muy, para ser muy cercano a la gente, su discurso, hablarles de tú, mencionar con sus nombres. Ahí hay un grupo político de periodistas locales que son muy afines al comisionado Castillo, encabezados por una ingeniera agrónoma de nombre Juanita, que ahora han visto desde la foto, porque aparece uniformada en todo. La señora, ¿no? Que pues, ella realmente nunca ha agarrado un fierro con una pistola para lanzarse a los templarios, pero es una buena dirigente local del PRI, digamos, que siempre le ha hecho servicios al gobernador del grupo, al gobierno federal en este caso. Tiene como en esos pueblos pequeños todos están emparentados, es además tía del que era alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia. Hace unos días, no sé si ustedes revisaron esas notas, y Guillermo Valencia se atrevió a regresar a su pueblo. A él, la parte de la defensa es una parte muy vinculada al PRI, muy organizada del Tepalcatepec. Lo ha pasado siempre de ser templario, aunque no ha podido presentar ninguna prueba. El caso es que el hombre regresa al municipio, pues más tarde de regresar ya lo estaban secuestrando, después de un montaje para tratar de aparentar que nadie lo había salvado de un linchamiento, porque la gente totalmente no lo quiere ahí. El caso es que les cuento todo esto para decirles cómo la intervención del gobierno y la desaparición, entre comillas, de las autodefensas, pues más que remediar el problema de Michoacán. Las elecciones del año que entra van a ser un cóctel de riesgo así con la presencia de todos estos grupos, con los enconos tradicionales de grupos políticos en cada municipio, con la diferencia de que ahora estos grupos, muchos de estos grupos, que tradicionalmente han estado confrontados cada 3 años,
para disputarse de diputaciones locales y sobre todo las alcaldías, pues ahora tiene infierno, ahora tiene de las autodefensas de Michoacán siempre tienen que hablarse diciendo que no son lo mismo, no son un grupo homogéneo, no hay un mando central, no son lo mismo. La autodefensa de un municipio donde los que mandan desde el principio se alzaron, y además son dominantes económicamente, son los aguacateros, por ejemplo, municipios cercanos a Uruapan, o el caso de Hipólito Mora, donde los ricos del pueblo, muchos de ellos vinculados a los tempranos, se fueron, y los que se quedaron para hacer la autodefensa fueron Hipólito Mora, que era un doctor mediano, un dueño de los centrales o algo así, con un ejército de jornaleros de limón, de portadores de limón. El lanzamiento de la autodefensa no ha evitado que ahí siga presente la contradicción de clase entre los productores y empacadores y los portadores de limón, que además de ser ya víctimas de los bajos salarios, de a veces carecer de prestaciones médicas o de las más sencillas prestaciones laborales, también sufren la presencia del crimen organizado, que se adueña de los limoneros, que se adueña de las empacadoras, y que para favorecer vía la circulación su negocio determina que esta semana nada más van a comprar 2 días limón, o nada más 3 días, o nada más medio día. Entonces la gente que vive de eso, pues naturalmente no puede vivir, pues, trabaja solamente 2 o 3 días a la semana, o jornales a media. Entonces la pobreza, el hambre son cada día mayores. Encima de esa situación, pues tienen que pagar cuota al crimen organizado, porque si algo hicieron los templarios, el Estado de Michoacán puede democratizar el abuso y el acoso del crimen. Ya no solamente eran los dueños de grandes extensiones de aguacate, de limón, de papaya, los que eran secuestrados, o a los que se exigía una cuota, o los aserraderos de Palomar, sino que todos tenían que pagar, porque la tortilla que estaba 5 pesos extra, porque los otros 5 eran la cuota para los templarios, y la carne costaba más. Todo eso sigue ocurriendo en menor medida, quizá, con al menos en lo que hace a la existencia de esta parte de las autodefensas que se conoce como el H3, los encabezados por Torres, el americano, y por supuesto este grupo llamado los Viagras. Uno en Apatzingán los podía ver a sus principales dirigentes comiendo amigablemente con los mandos de la Policía Federal. Todo el mundo señala a este grupo de los Viagras, que son unos hermanos que vienen de la zona de Huetamo, de la costa de Guerrero, Michoacán, por ahí de los límites. Son famosos los Viagras porque eran los pistoleros de uno de los grandes jefes de la familia michoacana, Chano Méndez, que se pelea con el resto de los jefes, lo corren de Michoacán, pero los Viagras, ya cuando su jefe fue derrotado, se cambiaron de bando, se empezaron a guardar a los hombres del Chaco y de Cochor, Servando Gómez. Entonces, digamos son mercenarios que han estado al servicio de distintos cárteles y ahora están al servicio del gobierno, lo cual podría extrañarnos a la luz de los sucesos de Iguala y el asesinato, la desaparición de los muchachos, ¿no? Cuando le pregunté a alguno de los dirigentes de la mamá de Ayotzinapa qué diferencia hacía entre un ataque, el primero que fue directamente de la policía principal de ellos, y el segundo ataque que según los testimonios fue desde una camioneta donde bajaron individuos encapuchados, presuntamente el crimen organizado. Este muchacho me dijo que para él no había ninguna diferencia, que los narcos y el gobierno eran exactamente lo mismo. En el caso de Iguala parece demostrarlo, porque la historia que hemos vivido en Michoacán y que
prensa, algunos con mucha sorpresa, que había un levantamiento armado en Michoacán, en la costa, que se llamaban los autodefensas, pero que era un levantamiento popular, que además iba avanzando, era como la bola que se iban sumando, iban tomando municipios, ciudades, en una relación extraña con las fuerzas federales, de apoyo, pero a veces no tanto. Y nosotros, los lectores de acá de la Ciudad de México, que tenemos la jornada, por lo menos, nos preguntamos qué pasa en Michoacán, quiénes son estos autodefensas, estos personajes como salidos de una novela como El Doctor Mireles, un aspecto peculiar y atractivo, hablando de levantamiento popular armado, pero junto al ejército y junto a la Policía Federal y desafiándolos, pero al mismo tiempo acordando con ellos. No entendíamos nada. Afortunadamente, Arturo empezó a escribir artículos todos los días que esperábamos, y él como reportero, como verdadero cronista que estaba en el terreno, pues nos explicaba los movimientos de lo que estaba pasando y el estado de ánimo, y como que empezábamos a entender lo que pasaba, pero entendíamos lo que estaba pasando ahora, pero además lo entendíamos y lo veíamos tardíamente, porque nos enteramos en febrero de este año, el 24 de febrero, que ese levantamiento tan novedoso que veíamos estaba festejando un año, el 24 de febrero, de haberse iniciado. El 24 de febrero de 2013, ellos iniciaron la rebelión de ese levantamiento. Muy confuso, con opiniones muy encontradas, unas opiniones muy favorables sobre estos grupos de autodefensa, otros no tanto, otros críticos, otros con dudas, con justa razón. Pero a pesar de que sabíamos lo que estaba pasando por las estupendas crónicas de Arturo, de todas maneras nos quedaba la pregunta de dónde vinieron, cómo salieron, qué hacen ahí. Y creo que entonces fue que Paco Ignacio le pidió a Luis que diera una conferencia en uno de estas ferias de libros, y dio una conferencia sobre las autodefensas en Michoacán, y Paco Ignacio le dijo a Luis: tienes que escribir un libro sobre esto, porque si no, no sé qué, pero tenía que escribir un libro. Y lo emplazó, y hasta le dio plazo. Tiene que estar en la imprenta en tal fecha, no sé cuál. Y bueno, Luis se puso a trabajar, a pensar, a traer información que ya tenía, porque como periodista ha acumulado una gran información a través de los años. Y digo, bueno, pues voy a entregarles un librito. Me entregó este librito que tiene 450 páginas. Y ustedes van a tener la oportunidad de leer, espero. Y entonces, empezando a leer o leyendo el libro, uno empieza a entender realmente lo que estaba pasando. Esa impresión, esa intuición inicial era más o menos certera, en el sentido de que sí tenía un alma de levantamiento popular en contra del poder. En contra del poder. Pero el poder no era, como suele suceder en las revoluciones, un gobierno, no cualquier gobierno, sino era un poder en el cual estaba involucrado el gobierno, pero sobre todo estaba involucrado el cártel, que es el de los templarios. Era un levantamiento popular en contra de un cártel, que en unas cosas había puesto una reforma fiscal brutal, nada que ver con que fue muy mala la del gobierno federal, pero aquella fue brutal, ¿no? Aumentaban los precios porque, como decía hace un rato,
si las tortillas valían 5 pesos, había que venderlas a 10 porque 5 pesos era el impuesto directo para el cártel. Es decir, había un poder real, que era el poder de un cártel en estrecha simbiosis con los gobiernos municipales y con el gobierno estatal. Bueno, eso es lo que vimos, eso es más o menos lo que alcanzamos a entender. Y el libro de Luis nos empieza a contar la historia desde mucho tiempo atrás. En realidad, aunque nosotros nos vimos sorprendidos en este año con ese levantamiento, en realidad lo que estaba pasando allí tiene unas raíces bien largas. Y se asocia, y el libro está muy bien contado, con otro fenómeno que también es de autodefensa, pero que tiene el nombre de las policías comunitarias, desarrolladas principalmente en el estado de Guerrero. Y la parte que se refiere al estado de Guerrero en el libro de Luis cuenta una historia apasionante y terrible, llena de represión del gobierno, de asesinatos de líderes sociales y de presencia también de crimen organizado. Todo eso junto. Y nos cuenta también la raíz o el alma de estas policías comunitarias, que es un alma indígena. No todas las policías comunitarias son indígenas, pero yo digo, todas tienen alma indígena y tienen una experiencia. La experiencia principal proviene de las comunidades indígenas. Son los que en un cierto momento tenían, digamos, la tradición histórica de actuar como comunidad. De algunas comunidades mestizas también actuaban como comunidad, pero en el caso de los indígenas tenían esta tradición. Y en un momento determinado, frente a tantos controles del gobierno, frente a la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad, al contrario, frente a un gobierno que los reprimía, que asesinaba a sus dirigentes, y la lista de asesinatos está en ese capítulo del libro de Luis, es impresionante. En la última década, en las últimas 2 décadas, hay decenas, si no es que cientos, de líderes sociales en Guerrero que fueron asesinados por ser líderes sociales. Aparte de los que fueron asesinados o secuestrados por el narcopoder, simplemente por encabezar movimientos con demandas sociales que eran desastrosas. Y ahí surge en Guerrero la experiencia de las policías comunitarias, con esa alma indígena y con una experiencia muy importante en la organización campesina, sin la cual no se explica que hayan surgido esas policías comunitarias, que nacieron según, digamos, una fecha para darles nacimiento, para pensarlo con la fecha de nacimiento, sería quizá el 15 de octubre del 95, que fue una reunión de veintitantas comunidades que decidieron coordinarse y crear sus policías comunitarias para defenderse de tanto ataque, de tantos asesinatos, de tantas desapariciones en esas comunidades, y crearon sus policías comunitarias con una lógica democrática y de confianza entre la comunidad, porque la gran aportación de la policía comunitaria es que los policías eran electos y avalados por la comunidad, y eso era toda una garantía. De tal manera que donde empezaron a operar las policías comunitarias, disminuía el número de asesinatos y de secuestros en 90 o hasta el 100%. Y eso pasó en muchísimas comunidades a partir de entonces. Es decir, la autodefensa funcionaba siempre y cuando que tuviera ciertas características. Esta característica de confianza, esta característica de ser concebidas como parte de la comunidad, y en ese sentido de democracia. Pero las policías comunitarias no siempre fueron vistas por el gobierno, a veces les daba por su lado y trataba de apoyarlos y trataba de cooptarlos, y a veces los combatía, incluso muy reciente.
la comandante Néstora, que fue detenida, que está en la cárcel, es una jefa de una policía comunitaria y la acusan de eso, de actuar como la comandante de una policía comunitaria. Y hay decenas de policías comunitarios que, actuando con ese mandato de la comunidad, detenían a criminales, y después algunos de ellos, dice que la Néstora, lo acusaron de secuestro, y no es una autoridad jurisdiccional, no la reconocieron, si lo era, pues entonces una detención se convierte, según el gobierno, en un secuestro. La detienen y la mandan a una cárcel lo más lejos posible de Guerrero para que no vaya a ver un levantamiento. Y ahí sigue en la cárcel la comandante Néstora. Esa es la historia que cuenta Luis. Cuenta la historia de los movimientos campesinos, de los líderes de esos movimientos campesinos, muchos de ellos fueron asesinados por el gobierno. Cuenta la historia de las comunidades que decidieron defenderse de las agresiones tanto del gobierno como del crimen organizado. Y cuenta la historia de la economía, porque todo esto, sobre todo la parte de Michoacán, el capítulo de Michoacán es muy elocuente en ese sentido, tiene también su explicación en una enorme cantidad de dinero, en los miles de millones de dólares que produce el crimen organizado, no solamente por el tráfico de droga, sino por otras actividades insospechadas por alguien no muy avispado como yo, como la exportación de hierro, una actividad empresarial para exportarlo a China. Entonces, el crimen organizado exporta productos minerales a China y obtiene millones de dólares. Bueno, esta exportación a China es la entrada de droga, desde luego, su principal actividad histórica, aunque ya no única y no sé si todavía la más importante, seguramente muy importante, y las otras actividades que empezaron a ver que como no había gobierno que se pusiera enfrente, podían desarrollar sin ningún problema, que era la extorsión a los ciudadanos de cualquier nivel. Extorsionaban a los pobres y a los ricos, les cobraban estos impuestos extraordinarios y los secuestraban y utilizaban el poder que tenían, para acrecentar su riqueza. De tal manera que el levantamiento del 2013 se explica, por una parte, por esa tradición que también en Michoacán indígena, y que hay experiencias de algunas comunidades que decidieron organizarse y expulsar al crimen organizado y lo hicieron con mucho éxito, sino también se explica por este abuso extraordinario de un poder extraordinario que es el de un cártel, el de los templarios, en estrecha relación, estrecha simbiosis con el gobierno. Es en efecto, y el ejemplo más doloroso de esto es Ayotzinapa, de un poder en el cual el crimen organizado y el gobierno son la misma cosa, son exactamente la misma cosa. La coartada que ahora quiere plantear el gobierno sobre lo que sucedió en Iguala el 16 de septiembre, la coartada que quiere dar es quitarle la culpa con un presidente municipal y decir que ese presidente municipal tenía una relación con una organización criminal y que juntos ese presidente municipal y esa organización criminal cometieron los asesinatos y los secuestros de los normalistas. Eso es solo una coartada, no es hasta ahí hasta donde llega la complicidad o la responsabilidad o la culpabilidad del Estado. Es el Estado el que llevó adelante ese acto del 26 de septiembre, el asesinato y el secuestro de los muchachos de 19 años. Pero esta simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado es una simbiosis que no termina en un municipio,
que se profundiza no solamente en el gobierno del Estado, sino en el gobierno federal, y por eso hay muchísimos ejemplos, y están en el siglo de Luis, en que no hay manera de encontrar la línea divisoria entre el poder del Estado y el poder del crimen organizado. Son corresponsables y ambos son culpables, es uno solo, es ese narcoestado el culpable de todos esos crímenes. Sobre todo, no hay ninguna duda de estos últimos muy dolorosos, los 6 asesinatos del 26 de septiembre y los 43 secuestros. Leyendo el libro de Luis, uno no tiene más remedio que concluir que lo que acaba de pasar el 26 de septiembre de Iguala no es lamentablemente algo nuevo. Es casi una continuidad, casi un crimen anunciado. Porque ya antes había habido ataques sistemáticos contra la normal de Ayotzinapa, contra las comunidades que se atrevieron a crear sus policías comunitarias, apoyando sus experiencias como organizaciones sociales. Ya antes se había generado esta atmósfera de rechazo a la normal rural de Ayotzinapa, de desprecio por parte del gobierno y promoviendo, digamos, a través de los medios, este sistemático ataque para convertirnos en el enemigo de la gente de México. Los ayotzinapos, le llamaba el presidente municipal de Iguala. Los ayotzinapos, exactamente la misma lógica que Televisa le hablaba a los de la CENTE que estaban aquí en este zócalo como los de la CENTE, que son los provocadores, los maestros flojos que no quieren trabajar. Y claro, toda esa leyenda, y trataron de fundar esa idea, de sembrar esa idea. Toda la culpa de la CENTE. La CENTE eran los únicos que se oponían a su hermosa y flamante reforma educativa que iba a mejorar la educación, y esos malos maestros no querían que mejorara la educación. Crearon toda esta campaña de satanización contra los maestros de la CENTE. Bueno, algo así ha sucedido con la normal de Ayotzinapa desde hace mucho tiempo en Guerrero. Y no son los primeros normalistas de Ayotzinapa que son asesinados. Hace un par de años, 2 de esos muchachos fueron asesinados en un movimiento con disparos de la policía. No era, pues, lamentablemente, lo que pasó en Iguala, algo inédito. Era casi la continuación de una lógica de desprecio, de una lógica criminal. Esto es lo que está en el libro de Luis. Ojalá que lo vean. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Y muchas gracias a Arturo Cano y a Paco Pérez Arce por sus palabras sobre el libro. El libro tiene una gran deuda con los dos. Las crónicas, los reportajes que ha hecho Arturo sobre Guerrero, sobre Michoacán, son una fuente de inspiración y materia prima para el libro. Ustedes lo van a poder ver ahí citado recurrentemente. No se trata solamente de reportajes que den cuenta de lo que sucede, de lo que ha sucedido en esos estados, sino que son reportajes que orientan, dan horizonte sobre lo que está detrás y sobre lo que puede pasar. Y Paco Pérez Arce es autor de un libro pues, extraordinario sobre el movimiento social en México, también reproducido por la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? que sirve de referencia e inspiración para escribir eso. Ahí van a poder ver, en Hermanos en Armas, la influencia, la ascendencia de los dos. Como decía Paco, el libro nació
mucho como resultado de la presión de Juan Ignacio Taibo y de Paloma que anda por ahí también. Paco me dijo amablemente que quería el libro, no me acuerdo si en 2 meses o 2 meses y medio. Y como ustedes saben que Paco en sus novelas acostumbra a poner a sus enemigos como si fueran los malos de la novela, yo temí que si no le entregaba a tiempo el libro iba a aparecer inevitablemente como policial o como sería es verdad. Entonces el libro nació con ese látigo detrás, con ese acicate, por no decirle espíritu. Bueno, pues son realmente días muy difíciles los que estamos viviendo. Son días de dolor y son días de odio. Son días de miedo y son días de resistencia. El asesinato de 6 personas, 3 de ellos jóvenes en Iguala, la desaparición forzada de 43, los 20 heridos que hay, algunos muy graves todavía, pues nos hacen recordar el horror que estamos viviendo, ¿no? Un horror que es muy difícil de pensar, es un error muy complejo. Y digo que es un error muy complejo porque cuando se produjo la matanza de Arteaga, ustedes se acuerdan, el 22 de diciembre de 1997, en esa matanza había muy claramente una guerra, había una estrategia de contrainsurgencia, se había venido alertando sobre la formación de los paramilitares, de tal manera que la bestialidad que esos paramilitares cometieron esa madrugada en contra de gente que en muchos casos eran sus parientes, parecía tener una comprensión, parecía ser comprensible. Sin embargo, hechos como el de Ayotzinapa escapan a una explicación inmediata y simplificada de lo sucedido. Se mezcla ahí lo que me parece que es la composición y funcionamiento del narcoestado mexicano. Hemos denunciado en múltiples ocasiones que México se parece cada vez más a un narcoestado, pero no hemos profundizado en la forma en la que funciona. Primero lo vivieron en Chihuahua de manera muy destacada, después apareció con toda su claridad, aunque sin falta, sin una respuesta social más que la de hechos aislados como la de Tonalejo, un empresario que en Tamaulipas se enfrentó a un cártel que quería despojar de su rancho disparándole sus armas de caza, montando un tiro que mató a varios hasta que un granadazo lo acabó matando a él. Después lo vimos en Michoacán y ahora lo vemos en Guerrero con toda claridad. Hay un narcoestado funcionando y provocando situaciones de barbarie que, insisto, aparentemente son inexplicables, pero también hay por detrás una respuesta social, hay expresiones de resistencia organizada de la población para enfrentar esa barbarie, que son formas nuevas de lucha de parte del pueblo mexicano, que muchos se alimentan de una larga tradición de luchas espirituales. Esas formas de expresión, estas policías comunitarias, estas autodefensas, retoman una larga tradición de lucha del pueblo mexicano, en el caso específico del campo, de los campesinos en contra de terratenientes y guardias blancas, en donde la organización de grupos de autodefensa para enfrentar a esos pistoleros, pues es una tradición que se ha expresado de muchas maneras a lo largo de nuestra historia. En Morelos, con Rubén Jaramillo, en muchos lugares de Hidalgo, en Oaxaca, etcétera, etcétera. Pero hoy aparece esta tradición de otra manera, aparece como una tradición en donde ya no se está luchando en contra del ejército que quiere aplicar el rifle sanitario,
en el campo para acabar con el ganado aparentemente contagiado de fiebre aftosa, sino que se está actuando en esta imbricación que describía Paco Pérez hace un momento entre los cárteles organizados y los aparatos del Estado. No se trata solamente de los policías que visten un uniforme de día y de noche se vuelven sicarios o pistoleros. Es eso también. Son los mismos con uniforme. Se trata de una relación muy estrecha entre el mundo de los empresarios, el mundo de la política, el mundo de los cárteles organizados, que tiene como una hidra, ¿verdad?, ramificaciones hacia las esferas más altas de la política mexicana. Esto que acabamos de ver en Ayotzinapa, que aparentemente es responsabilidad de un alcalde y sus sicarios, o sicarios que trabajan para el cártel, que a su vez trabaja el presidente municipal, tiene por supuesto ramificaciones en el Congreso Estatal, en el gobierno de Guerrero, en el gobierno federal, en el Congreso, ¿no? Hay una red de poder que protege. No podemos imaginarnos que estos cárteles, que este presidente municipal operaban sin no solamente complicidad, sino sin el abierto aval de gente muy poderosa en las Fuerzas Armadas y en el gobierno federal. Eso es lo que nos pone al descubierto de una manera dramática la matanza hoy en Iguala, como todo lo sucedido en Michoacán. Se decía yo hace un momento que la lucha de autodefensa tiene una larga historia detrás de sí en el campo mexicano. Bueno, sin ir más lejos, en Guerrero tenemos en los últimos 50 años una larga tradición de matanzas, comenzando por la otra matanza de Iguala, en donde grupos, sobre todo de campesinos, conducidos en mucho por el profesor, egresado también de la Normal de Ayotzinapa, Genaro Vázquez Rojas, fueron masacrados en Iguala por luchar en contra de un cacique y por la democracia sindical, y por la democracia, por la democracia en el Estado, y en contra del autoritarismo del caballero Aburto, del gobernador. Entonces, bueno, de esa masacre salieron los cimientos de lo que después iba a ser la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, una de las primeras expresiones armadas modernas en Guerrero. Después, años después, no muchos, en el municipio de Atoyac, en un pequeño mitin para remover a una maestra, para defender a una maestra y remover a la directora de una escuela, mientras tomaba la palabra otro profesor egresado de Ayotzinapa, el profesor Lucio Cabañas, se produjo otra nueva masacre. De esa nueva masacre, el Lucio Cabañas se internó a la sierra, formó lo que sería el Partido de los Pobres y su brigada de ajusticiamiento campesino, y expresaría con mucha claridad, me parece, el sentido que adquieren estas luchas de autodefensa. Él decía allí, bueno, es terrible la explotación que estamos viviendo, es terrible la opresión que estamos viviendo, es terrible la situación generalizada de malestar que estamos viviendo, decía. Estoy interpretando sus palabras, no son textuales, pero luego decía, lo que es inadmisible es que nos maten, lo que es inadmisible es una matanza. Y esa nueva organización, ese partido de los pobres nació de esa matanza. Como muchos años después, a raíz de la matanza de Aguas Blancas del año 1995, un año después surgiría el Ejército Popular Revolucionario. Hay pues una larga tradición de luchas de autodefensa que después devienen en otro tipo de proyectos político-militares que tienen como su razón de ser, su fuente de legitimidad, las matanzas que se han producido. Ahora estamos frente a otra situación, estamos en este mundo del narcoestado en torno a esa inmigración. Hace un momento
Paco hablaba de la comandante de Estora Xalaján. Ustedes probablemente habrán oído hablar de ella. Una mujer de extracción humilde, una familia con varios hermanos, del municipio de Orinalá, en la montaña de Guerrero, es el municipio que es conocido por la hermosura de sus lacas, de sus cajitas, ¿no? De ese trabajo artesanal que hereda la tradición china con la tradición de los artesanos mexicanos, ¿verdad? Esa comandante Estora tuvo que emigrar a los Estados Unidos junto con su marido y dejar atrás, dejando al cuidado de sus hijos, dejando con sus hermanas el cuidado de sus hijos. Y ella se fue a Estados Unidos a ganarse la vida a la costa oeste, allí por el estado de Washington, y allí trabajó en hoteles, limpiando casas, cuidando niños, cuidando ancianos, hasta que finalmente pudo tener el permiso para trabajar, la famosa Carta Verde, y después adquirió la Carta de Naturalización de Estados Unidos. Y cuando tuvo ese estatus legal, comenzó a visitar nuevamente a su pueblo y a encontrar que aquello que ella había dejado atrás estaba en una situación terrible. La comandante de Estora comenzó a ver lo que se vivía en Orinalá con los ojos que había visto del otro lado de la frontera, y comenzó a apoyar a los suyos, a llevar ropa, a llevar medicinas, a comprometerse, hasta que estalló la crisis de inseguridad en Orinalá, en toda la montaña de Guerrero, y mucho como resultado del colapso del cártel de los Beltrán Leiva en el estado. Y entonces la comandante de Estora comenzó a organizar, junto con otros habitantes del municipio, una policía comunitaria para enfrentar al crimen organizado. Con tanto éxito que hasta el presidente municipal, Ángel Aguirre, fue al municipio a tomarse la foto con Estora y la presentó como un ejemplo a seguir. Pero la comandante de Estora cometió, según esto, un error entre comillas. El error de denunciar públicamente que el presidente municipal de Orinalá y otros funcionarios del gobierno del estado estaban vinculados con el narcotráfico. ¿Qué le pasó en ese momento a la comandante de Estora? Pues cayó en desgracia, la detuvieron. Y hoy está presa en un penal de alta seguridad del estado de Nayarit. ¿Cómo está preso quien dirigía la policía municipal de Tixla, en el municipio donde se encuentra Ayotzinapa, Gonzalo Molina? ¿Cómo está preso Arturo Campos? ¿Cómo están presos más de 11 comandantes y policías comunitarios de la región? Están en los penales de alta seguridad, mientras los capos, los líderes de los cárteles están libres, actuando, asesinando y desapareciendo a muchachos como los de Ayotzinapa. Esa es la realidad hoy de Guerrero. De eso cuenta el libro. Hay un capítulo que se llama Guerrero Amado, que, como decía Paco, hace un recuento, ni siquiera es exhaustivo, desgraciadamente, de los muertos y los desaparecidos. Pero también se encuentra ahí una barbaridad que es importante poner sobre la mesa. Ángel Aguirre, el actual gobernador, fue gobernador interino de ese estado entre 1996 y 1999. Llegó allí como producto de una matanza, la matanza de las blancas, que le costó el puesto al cacique de caciques, Rubén Figueroa. Él llegó a su lugar. Y cuando llegó, no se detuvo en esa cosecha macabra. Siguieron las muertes, vino la matanza del Chaco. Tan fue así que el Partido de la Revolución Democrática, en el año de 1998, presentó un informe documentando cómo durante el gobierno de Ángel Aguirre se habían asesinado 60 periodistas. 60. A pesar de ello, en el año de 2011 lo hizo su candidato a gobernador. Se olvidó de todos esos crímenes del pasado. ¿Qué fue lo que dijeron los dirigentes del PRD para justificarlo? Pues dijeron
habían hecho la denuncia para que se resolvieran los problemas, pero que Ángel Aguirre era la mejor manera de enfrentar al PRI, etc. Bueno, hoy están los resultados de esa política. Apenas acababa de tomar posesión el gobernador cuando el 12 de diciembre de 2011 la Policía Ministerial del Estado y la Policía Federal le dispararon a los muchachos de Ayotzinapa que pedían plazas para poder trabajar, que pedían aumento en sus becas. Eso era lo que pedían y les dieron su bautizo de sangre. En enero de este año, a los muchachos de Ayotzinapa, mientras estaban boteando, pasó un camión, ¿no? Un camión sin frenos, los atropelló. Otros 2 muertos y más de 5 asesinatos. Y ahora tenemos esta saga. Bueno, de esas historias son las historias que están contadas en este libro. Y de esas historias surge, me parece muy claramente, el por qué el pueblo mexicano, pero sobre todo las comunidades indígenas de este país, que tantas veces nos han dado lecciones de dignidad y lecciones sobre lo que hay que hacer, han tenido que organizarse para hacerse cargo de su propia defensa. Y como es el caso del estado de Guerrero, en muchos casos, esas comunidades no contentas, no satisfechas con hacerse cargo de su propia seguridad, han pasado a ejercer justicia, una justicia inspirada de otra manera. De todo eso trata el libro. Ustedes perdonarán, muy conmovido y muy tocado por lo sucedido en Ayotzinapa. Pero la historia de lo que iba a venir es una historia que estaba ahí en la historia de Guerrero. Estaba en el gobernador que un partido que se dice de izquierda puso. Estaba ahí en la forma en la que los cárteles entraron a las campañas electorales a hacer política, en la forma en la que esos cárteles los protege el gobierno y protege el gobierno federal. Eso está ahí en la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Y lo que nos enseña hoy con toda claridad la experiencia de Michoacán, la experiencia de Guerrero, la experiencia de Chiapas, la experiencia de San Luis Potosí, es que solo la autoorganización de los ciudadanos la que nos va a permitir enfrentar a este narcoestado que tenemos. Muchas gracias. Vamos a regalarles el libro, de tal manera que se lo puedan llevar a todos, no se angustien y no se preocupen. Solo que nos hacen un favor.